Bien, continuemos con nuestro estudio bíblico de Hebreos y no nos olvidemos que estamos enfocados en un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 8, verso 6, que dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en este momento quiero hablar sobre mejor pacto. ¿Por qué mejor pacto? ¿A qué se está refiriendo el autor? No nos olvidemos que esta carta está dirigida a los hebreos que habían creído en el Señor Jesús y que eran parte de la iglesia, y con su cansancio, con el paso del tiempo, estaban iniciando a perder la ilusión, estaban iniciando a perder su fe y estaban iniciando a mirar otras cosas. Ellos estaban mirando al templo en ese momento, entonces su corazón estaba cargado, estaba afligido, porque ellos miraban un templo. En ese momento existía Jerusalén, y dentro de Jerusalén estaba el templo. Fue escrita antes de la destrucción del templo, por lo tanto ellos miraban todo eso y añoraban todo ese sistema de culto, añoraban en sus corazones todo eso. Y nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que entender que Dios solo acepta los corazones sinceros, no interesando todo el formalismo, toda esa religiosidad que envuelve. No importa tanto cómo está vestido de afuera las personas, es importante lo que tienen en su corazón, cómo viven interiormente, cuáles son sus pensamientos y cómo es su vida moral. Por eso es que Jesús le dice a los religiosos de su momento: tumbas que fueron pintadas de blanco, adentro está todo muerto y se está pudriendo, por fuera todo vestido de blanco. Eso es cuando nosotros nos vestimos de religiosidad. Y esta carta está dirigida a cristianos hebreos que estaban mirando todo eso y añoraban todo ese fastuoso sistema religioso que tenían, y que era del Antiguo Testamento y que era del Antiguo Pacto. Por eso ahora Pablo les dice, probablemente Pablo el escritor, le dice: tenemos un pacto superior, un pacto que es sobre todas las cosas. Y este es el pacto que Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué es un pacto? Primero, bueno, un pacto hay entre hombres. Por ejemplo, la ONU es un pacto, la OTAN es un pacto, la Unión Europea es un pacto. Tenemos pactos entre hombres, y estos pactos son entre hombres. Un día están, mañana pueden llegar a caer, un día se cumplen en orden, otro día alguien dice no me interesa tanto, porque son entre hombres, y los pactos entre hombres son a la vuelta no tan firmes. El pacto más importante que encontramos es el pacto matrimonial en la Biblia. Yo tengo un pacto con mi esposa, voy a serle fiel, voy a estar al lado de ella hasta el último día de mi vida, o hasta que Cristo venga en gloria. ¿Se acuerdan la frase que dice el pastor cuando nos casamos? Tengo un pacto hecho, y ella tiene un pacto conmigo, y tenemos un pacto mutuo de sernos fiel, de estar juntos, de ir para adelante, de no dejarnos, y de ser fieles a nuestros hijos también. Ese es un pacto que hacemos con la vida también. Tengo que ser fiel con mi hijo. Entonces, estos son los pactos entre hombres, y son muy importantes y tienen que ser firmes. Pero cuando Dios hace un pacto, es un pacto firme que nadie puede mover. Es un pacto rotundo, absoluto. Nadie puede romper este pacto. Y Dios lo hizo con el hombre y no el hombre con Dios. ¿Sí? Siempre Dios hace pactos con el hombre, y el hombre no puede hacer pactos con Dios porque nosotros no tenemos fuerzas. No tenemos fuerzas. Entonces Dios hace pacto con nosotros, y sabemos que los pactos de Dios son sí y amén. Y nosotros estamos en el último pacto, en el pacto final, en el pacto, lo que se llama el nuevo pacto, hecho en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo Jesús. Y hoy tenemos este nuevo pacto, y somos parte del nuevo pacto. Tenemos pactos también que hombres hacen consigo mismos. Mire, en Job, capítulo 31:1, dice: hice pacto con mis ojos,
Job había hecho un pacto consigo mismo, y este pacto era: ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Es decir, Job tenía muchas esclavas, y dentro de esas esclavas había niñas, y él hizo un pacto consigo mismo: voy a ser fiel con mi esposa, voy a ser fiel con mi casa, y no voy a mirar, no voy a poner mi corazón de ir detrás de otra mujer. Por eso ahí dice: hice pacto con mis ojos, no la voy ni siquiera a mirar. Y es tan importante esto. Tenemos que hacer pactos con nosotros mismos de no hacer cosas indebidas. Un pacto, haz un pacto contigo si tienes que abandonar algo. Haz un pacto contigo si tienes que dejar de hablar mal de alguien. Y tú puedes decir: hice pacto con mi lengua de dejar de hablar mal de las personas o de determinada persona. Pero pactos así con uno mismo. Esto está perfecto. Me propuse hacer tal cosa. Me propuse hacer un pacto conmigo de no decir palabras groseras, de terminarla con decir palabras sucias. Muy importante. Entonces, acá vemos que Job hizo un pacto con sus ojos. Los pactos que los hombres hacen dependen de su fuerza. Por eso es que tienen una relativa fuerza, una relativa importancia, porque dependen de la fuerza de nosotros. Y nosotros vamos a morir y nosotros fallamos, pero los pactos de Dios son sí y amén, no fallan y son perfectos y se realizan. En la Biblia tenemos por lo menos 8 pactos. No vamos a hablar ahora de ellos porque sería larguísimo, pero es tan importante que los estudiemos. Todos se encuentran en la Biblia y todos son pactos que Dios hace con el hombre. Nosotros hoy, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones y lo hacemos Señor de nuestras vidas, ingresamos a lo que se denomina el nuevo pacto. Por lo tanto, ingresamos a la iglesia de Dios, a lo que es la iglesia. Entramos a la iglesia de Dios. Y cuando entramos a la iglesia, somos parte del nuevo pacto. Y cuando hacemos la Santa Cena, en ese momento tomamos el vino o tomamos la copa y tomamos el pan, y en ese momento recordamos el pacto que Jesús hizo con el precio en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que él dijo: tomad esto en memoria de mí? Y él dio la copa y el pan, y las dos están figurando su sacrificio en la cruz. El cuerpo de Jesús representa el pan roto por nosotros en la cruz, gracias a Jesús, y su sangre representado en el jugo o en el vino, de acuerdo a los lugares. Y estamos ahí dentro del pacto, estamos recordando el pacto de Dios. Gloria a Dios. Entonces, somos parte del nuevo pacto, y este es un mejor pacto. Este es el mejor de todos, absolutamente, los pactos. Yo me atrevería a decir, es el pacto eterno, que es mejor que todos los pactos que van a haber y que hubo en toda la historia, en todo lo eterno, porque este pacto se llama pacto eterno y es maravilloso. Y nosotros hemos entrado. Si has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón y le has dado tu corazón y le has pedido perdón por tus pecados, tú eres parte de este pacto eterno. Miren, con Dios no se juega. Ahora vemos por qué llegó a nosotros el pacto. Vamos a estudiar un poquito. Si leemos en Jeremías capítulo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Estamos hablando del nuevo pacto. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y si no somos parte del pueblo israelita, y si no somos parte del pueblo judío, y si no somos parte de la casa de Israel, entonces estamos al margen del pacto. Bueno, cuando vino Jesús a la tierra por primera vez a morir, él salió a predicar, ¿se acuerdan? Esto lo leemos en Mateo. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 10, a partir del verso 5, leemos que Jesús dio instrucciones a sus discípulos que solo vayan al pueblo de Israel, a la casa de Judá, a predicar. Vayan solo
ahí. No vayan a otro lado. Quédense ahí y solo prediquen a la casa de Judá, a la casa de Israel. Pasa los capítulos en Mateo y vemos que Jesús se encuentra con una mujer que no era hebrea, era fenicia, y esta mujer habla con Jesús y le pide que haga algo para su vida. Y Jesús le responde así a esta mujer. Y Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, no soy enviado a todo el mundo. Todos conocemos la historia, ¿no? Ella se postró, Jesús le hizo lo que ella quería. Pero acá está bien determinado. Jesús vino a la casa de Israel, vino a los hebreos. Pasa el tiempo, los hebreos los rechazan a Jesús. Totalmente. Jesús llega la última semana, va al templo y habla con los principales sacerdotes, habla con los escribas, los que estaban encargados del pueblo, y lean conmigo en Mateo 21, donde Jesús llega a hablar con ellos y les dice, por tanto os digo, dice Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Triste. Que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino de Dios. ¿Leyeron bien? Nosotros somos ese reino de Dios que hemos entrado y estamos produciendo los frutos del reino de Dios. Por eso es que un cristiano cada vez es mejor. Por eso estamos en el camino de la perfección. Queremos dejar de mentir, queremos dejar de decir palabras que no hay que decir, queremos dominar nuestros ojos, queremos dominar nuestra mente, nuestro cuerpo para hacer y dar los frutos del reino de Dios. Miren, sigamos leyendo. En este mismo capítulo, en el 45, dice así, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿ven? ¿Con quién hablaba? Entendieron que hablaba de ellos. Muy triste. Perdieron la posibilidad de ser ellos los recibidores del nuevo pacto. La perdieron. Jesús dijo, basta, a mí me molesta lo exterior, me molesta la religiosidad exterior. Yo quiero un corazón que produzca los frutos del reino de Dios. Por eso es que el nuevo pacto es dado a nosotros, la iglesia. Miren, en Romanos capítulo 10, verso 21, hay un texto hermoso que dice, pero acerca de Israel dice, y ya estamos en el tiempo de la iglesia, y este texto es para este tiempo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Uy, a Israel. Pero como hoy se parece a lo que está pasando en esta tierra. Dios extiende su mano, su gracia. Dios dio su pacto a esta tierra. Y las personas niegan a Dios, las personas insultan a Dios, las personas hablan mal de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que entrar a este pacto. Y seguimos leyendo, Romanos 11:11 dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, los gentiles, para provocarles a celos a ellos. Es decir, este es el momento en que nosotros somos los recibidores del pacto y es el momento en que Israel está llamado a tener celos de nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos familia de Dios. Hay un montón, pero un montón de regalos que Dios nos hace, que ese es el próximo video, donde vamos a estudiar las promesas, las mejores promesas de este nuevo pacto. Y miren Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Ya está hablando en el milenio. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador Jesucristo. No hay otro libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén.
Nosotros estamos en este nuevo pacto. Este texto es para el futuro, no es para este momento. Por eso no le damos tanta importancia en el sentido de, ya va a llegar, ya va a llegar. Hoy es el tiempo de la iglesia, hoy es el tiempo que tenemos que ser parte de este nuevo pacto. Tengo una lista grandísima acerca de todas las cosas que se pueden hablar de este pacto, pero realmente necesitaría hacer un video de no sé cuántas horas y no quiero cansarte tanto. Por eso hago videos pequeños, para no cansarte. Dios te bendiga. Te invito a ver mi próximo video.